Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Buenas tardes, Armando. Joanita, ¿cómo estás? Mucho gusto seguir contigo hoy en esta edición nueva de Justicia TV. Hoy día tenemos un programa bien recargadito. Recargado de información que usted no puede perderse. Empezamos con los titulares. Poder Judicial advierte que delito de secuestro es sancionado con 30 años de cárcel efectiva en lo que va del año. Son más de 2.750 casos de secuestros ocurridos en el país. Cadena perpetua dictó el Poder Judicial contra sujeto que disparó a anciano en Loreto durante el asalto en salida de un banco. Presidente del Poder Judicial presidió en Cajamarca Consejo Ejecutivo Descentralizado y realizará amplia agenda de trabajo para mejorar los servicios de justicia en esta región. Y hoy en Supremos del Bicentenario, la jueza suprema Emilia Bustamante Ollague nos habla sobre el compromiso de los jueces para lograr la descarga procesal y celeridad en favor de los ciudadanos. Nos vamos inmediatamente a las informaciones, Joanita. Así es, empezamos el noticiero con una impactante imagen, una nueva modalidad de los secuestradores que se hacen pasar como repartidores de flores románticas para luego atacar a su víctima. Este caso ocurrió en Ecuador, pero las autoridades peruanas alertaron del peligro que se ha replicado por bandas nacionales o que podrían serlo. Melody Sánchez nos tiene los detalles. Las imágenes exclusivas son realmente impactantes. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una mujer es abordada por un sujeto en la puerta de su casa, quien la fuerza a subir a un vehículo mientras ella grita desesperadamente pidiendo ayuda. La escena duró apenas unos segundos, pero para la víctima fue una eternidad. Eran las 7:55 de la noche del pasado jueves cuando un auto negro se estacionó frente a la vivienda de la víctima. Sucedió en el centro norte de Quito. Un hombre se acerca con un ramo de rosas, simulando al parecer transmitir un mensaje romántico. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la escena se transforma en una pesadilla. El individuo la sujeta con fuerza, mientras otro hombre se baja del vehículo y juntos la arrastran al interior, a pesar de sus desesperados gritos. Una vez dentro del vehículo, con la mujer como rehén y su cómplice a bordo, los secuestradores aceleraron para escapar. Ignoraban que el hombre, que también había participado en el ataque, se había quedado rezagado. A pesar de caerse durante la huida, logró alcanzar el auto y subirse. Mientras tanto, los vecinos, alarmados por los gritos de la víctima, salieron corriendo tras el vehículo en un desesperado intento por detenerlos, pero fue en vano. Según la policía ecuatoriana, la mujer fue liberada. Las autoridades advierten sobre la posible imitación de este modus operandi por parte de bandas peruanas. Armando, imágenes realmente impactantes, ¿no es cierto? Que han, tocado las alarmas aquí en nuestro país, precisamente pues al ver esta situación que podría ser replicada, pero para saber exactamente qué ha sido lo que ha ocurrido, en dónde exactamente nos enlazamos en este momento en vivo con el coronel Mario Pazmiño, el director de inteligencia del Ejército de Ecuador. Muy buenas tardes, gracias por esta deferencia, coronel. ¿Qué tal, coronel? No, gracias a ustedes por la gentil invitación. Muchas gracias por la invitación. Coronel, y en esta modalidad, como decía Giovanna, nos ha llamado la atención que cómo se mimetizan para poder engañar a la gente y pues secuestrarla. Realmente las imágenes son impactantes y lo que se teme en el Perú, como estamos un país muy cercano, que esto lamentablemente se replica a veces en nuestro país también, ¿no? Sí, a ver, primero
esto nace de un proceso de colección de información por parte de las organizaciones delictivas que obtienen información para poder utilizarla, llamar a la víctima y aducir que tienen un encargo, una encomienda, un ramo de flores, cualquier situación, con el propósito de que la persona salga. Una vez que sale, inmediatamente es capturada y inicia lo que se conoce como un secuestro express, que posteriormente pues lo van a soltar una vez que obtienen una cantidad de dinero. Pero esta modalidad se está implementando por parte de diferentes grupos que también operan en Perú y también operan en Colombia, grupos nacionales, y este tipo de metodología delictiva pues está causando serios estragos en los esquemas de seguridad. Coronel, si nos puede precisar y contar exactamente cómo se produce este hecho y exactamente en qué lugar. Bueno, esto es en la ciudad de Quito. El tema aquí importante es que estos delincuentes obtienen la información de la persona, le hacen un llamado, le indican que tienen una encomienda. La señora manifiesta o la chica manifiesta que no había hecho ningún pedido. Ellos le dicen que esto es una sorpresa, que le están mandando un paquete, una encomienda, un ramo de flores y que quieren entregarla personalmente porque en caso contrario no le van a entregar. La persona pues accede a este tipo de engaño y abre la puerta, comienza a conversar con estas personas, ve que son amigables, y inmediatamente pues entrega el ramillete de flores. El rato que entrega el ramillete de flores, este se cae y ese momento, el rato que va a inclinarse, la capturan y la jalan hacia el interior del vehículo para luego pues proceder a este secuestro express. La chica comienza a gritar y eso genera una alarma dentro de los vecinos o moradores del sector. Sin embargo, no pudieron hacer mucho porque ya el carro salió fuera del ámbito del barrio. Y pues lo que se conoce es que fue posteriormente dejada en libertad fuera en las áreas más extremas de la ciudad. Y me imagino que tuvo que haber pagado alguna cantidad de dinero. Pero esta es una modalidad que se utiliza por diferentes organizaciones. Organizaciones también que están operando en el hermano país de Perú y el hermano país de Colombia. Organizaciones ecuatorianas como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones que operan en el departamento de Piura, el departamento de Tumbes, Piura, Zuliana y Lambayeque. Y en Colombia, pues, departamento de Nariño y departamento de Putumayo. Escenas de pavor, en realidad vemos, se logra ver a través pues del acercamiento, ¿no?, de las cámaras, el rostro de la joven víctima pues en shock, con un pavor que habla por sí solo, estas imágenes, ¿no?, y la situación realmente impactante. ¿Qué información se ha podido conocer? ¿La habrían estado amenazando? Digamos, acá en Perú, por ejemplo, se pide cupo a veces, ¿no es cierto?, cuando te extorsionan. Luego ha venido el secuestro en imágenes y en videos que hemos propagado de diferentes casos. En esta situación, de repente, se trataba de una empresaria, hijos de empresarios, y si se conoce cuántas sumas habría pagado por el rescate, porque a veces, claro, hay una denuncia policial, otras veces prefieren no hacerlo. No hay información concreta sobre cuánto fue el pago de este tipo de secuestro express. Tampoco hay mucha información con relación a la persona, porque se mantiene cierto anonimato por las investigaciones que se están dando. Sin embargo, de ello, pues a mi criterio no se trataba de ninguna persona de un estrato social alto ni económico. Era una persona, a mi criterio, normal, que cayó en estas redes de estas organizaciones delictivas, mediante las cuales pues utilizan a estos mensajeros para poder perpetuar este tipo de delitos. ¿Y se sabe, discúlpame, si se ha resultado ilesa la joven? Fue liberada, ¿no? Sí, fue liberada creo que a las 3 o 4 horas
y pues está en buenas condiciones. Creo que Lo más no hubo importante en realidad en estos casos, ¿no? cuestión a mayores, ¿no? Coronel, Sí. en este caso, por ejemplo, en el Perú utilizan, lo llaman así, secuestro al paso, porque a veces los secuestran, les vacían sus cuentas y luego los dejan libres, ¿no? Es una modalidad que también se ocurre en otros países. Y la migración de muchos venezolanos ha hecho también que muchas bandas de estas estén integradas por peruanos, ecuatorianos, colombianos, multinaciones también. Eso ocurre también en Ecuador, me imagino. Sí, es correcto. En la migración de diferentes ciudadanos que vienen de diferentes destinos, pues algunos de ellos lamentablemente se vinculan a organizaciones delictivas y eso genera pues un mal ambiente para el proceso migratorio, que estas personas vienen huyendo de dictaduras o de regímenes totalitarios, pero algunos de estos malos elementos pues se vinculan a organizaciones delictivas y ahí comienzan los problemas, ¿no? Coronel, quizás para la ciudadanía, teniendo estos casos, ¿cómo actuar y cómo prevenir en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, lo que yo creo que es importante es la organización barrial. En el Perú tienen una actividad que me parece que debe de replicarse en el resto de América Latina, es el del serenazgo. Esto me parece que es importante, hay que dar mayor apoyo a estas organizaciones para que cumplan verdaderamente una función preventiva, una función mediante la cual pues estén en condiciones de evitar que se presenten este tipo de situaciones extremas, ¿no? En Callao, en Lima mismo, ya hay indicios de este tipo de acciones, no específicamente de estas, pero vacunas, secuestros de express, pues están a la voz del día. Ok. Perfecto. Coronel, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que tiene una agitada agenda, pero era importante saber in situ qué es lo que había ocurrido y qué mejor que a través de usted. Muy amable. Muchas gracias, coronel. Gracias a ustedes. Una buena noche, que pasen bien. Y es que compartimos una problemática en general, ¿no? De peruanos, ecuatorianos, colombianos. De la región ya, Es ¿no? un tema de región. Preocupante. Pues, sí. Bueno, y seguimos con este tema de los secuestros porque el juez Omar Ahmed de la Así Corte de es. Lima señala que el delito de secuestro es sancionado hasta con 30 años de cárcel. Un delito que según el INEI se ha incrementado en el país. Veamos. Gracias por el pase. Efectivamente, el secuestro es un delito que genera preocupación en toda la ciudadanía. Como hemos visto en la nota anterior, esta mujer es raptada violentamente por sus secuestradores. Y justamente para hablar sobre este tema crítico, estamos con el doctor Omar Ahmed Chávez, juez de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Justicia TV. En primer lugar, para abordar este tema, díganos cómo define nuestra legislación el secuestro. El delito de secuestro está previsto en el artículo 152 del Código Penal. La misma ley señala que se sanciona con una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años de prisión a aquella persona que es privada de su libertad sin justa causa o restringida de su libertad. Esta pena va a ir aumentando según la gravedad, puede conllevar una pena de no menor de 30 a 35 años cuando son estas circunstancias en las cuales puede haber concurrencia de 2 o más personas que contribuyen, en este caso, al secuestro o a la privación o restricción de la libertad, cuando es en agravio de funcionarios públicos o familiares de ellos, y hasta puede conllevar una cadena perpetua si se advierte que la víctima es adolescente, menor de edad, o se advierte que esta persona, la víctima secuestrada, sufre lesiones graves o su muerte. ¿Qué tipo de secuestros existen y cuáles son las características? Los secuestros generalmente están asociados a organizaciones criminales. En algunos casos pueden tener diversos motivos, ya sea temas de atentar contra funcionarios. En algunos casos también está vinculado a familiares que a veces lamentablemente tienen disputas o conflictos patrimoniales y ese es motivo para el secuestro. En algunos casos, lamentablemente, a veces personas mayores de edad, mayores de 65 años, que a veces están en un estado de capacidad que no pueden rechazar estos actos o no son conscientes de estos actos, también son objeto de secuestro, como también a veces menores de edad.
En estos casos últimos, ya sea adolescentes, sea personas mayores de 65 años, la legislación contempla una cadena perpetua. Los otros casos que hemos mencionado pueden conllevar penas que pueden fluctuar entre 30 a 35 años de prisión. ¿Qué factores se toman en cuenta, doctor, finalmente para poder determinar la pena? El tipo penal establece modalidades. La idea que va a tener que elaborar la Fiscalía para que sea establecido la fijación de la pena va a ser que en su teoría del caso va a tener que demostrar esas modalidades agravadas, ya sea cometido este hecho por 2 o más personas, no exige organización criminal y esto puede conllevar una pena de más de 30 años a 35 años de prisión. O también en casos más fáciles de probanza para la Fiscalía, cuando se advierta que la víctima pues, es menor de edad o es mayor de 65 años, o se advierta que sufre una lesión. La Fiscalía, si demuestra que esa lesión ha sido una lesión grave, esto va a conllevar la cadena perpetua para los agentes que han cometido ese secuestro. Si no llega a la gravedad, pero sigue siendo una lesión, la pena puede fluctuar entre más de 30 a 35 años de pena privativa de la libertad. Doctor, ¿y estas pruebas cómo se recopilan o cómo se evalúan? Generalmente estos delitos de secuestro a veces se hacen en las calles, en los lugares, en vías públicas y generalmente las técnicas de probanza que hace la Fiscalía en colaboración con la policía es a veces capturar las imágenes de pantalla, los videos, las cámaras de videovigilancia, testigos, interceptar comunicaciones. Todas estas pruebas pueden facilitar la manera en la cual se ha producido el secuestro, como también pruebas indirectas que evidencian las motivaciones por las cuales a una persona se le puede atribuir ese secuestro. Y es lo que ha sucedido en esta nota que acabamos de ver, ¿no? Una mujer que aparentemente está conversando con su agresor es secuestrada y raptada, llevada a un auto, ¿no? Se supone que ahí también existen los cómplices, están ellos. En el caso de ocurrencia de 2 o más personas, la legislación penal establece que se va a aplicar una pena de cadena perpetua. Es más, la legislación penal ahora es más amplia porque dice que van a calificar con la misma pena tanto los que brindan información y facilitan con ello el secuestro. Es decir, no necesariamente van a ser los autores los que van a recibir la pena más elevada y los cómplices una pena más baja. La legislación penal señala que si se advierte que hay complicidad en facilitar información o a coadyuvar, en este caso, a facilitar ese secuestro, la legislación contempla que en estos casos tanto los cómplices como los autores van a recibir la misma pena. ¿Y cómo se aborda la reincidencia en estos casos de secuestro? La legislación penal establece en sus parte general, artículos 45 y 46 y siguientes del Código Penal, modalidades o circunstancias agravadas por las cuales si se advierte que hay una reincidencia, es decir, una persona que comete más de 3 delitos en un periodo de 5 años, o habitualidad, en estos casos contempla aumentar la pena al máximo que ya tiene. Ejemplo, si la pena supera de 30, es no mayor de 30 años, se puede establecer una circunstancia agravante por el cual esa pena se va a adicionar más allá de los 30 años. Doctor, y por otro lado, una vez que estos secuestradores son captados, detenidos y juzgados, ¿cuál es el rol y los derechos que tienen las víctimas, ¿no? Porque ellas enfrentan sin duda problemas psicológicos graves. Correcto. En esos casos se debe ver que la legislación penal, cuando resarce los daños, no solamente resarce los daños económicos, el patrimonio que se haya causado lesiones, sino también se resarce los daños personales. Y cuando se habla de daños personales, se trata de resarcir económicamente todo lo que sea necesario para recuperar la integridad física, psíquica o psicológica de la víctima. No solamente es un tema patrimonial, sino también el juez penal tiene que velar por resarcir los daños psicológicos, mentales que hayan sido causados a la víctima. ¿Qué medidas viene implementando el Poder Judicial para asegurar la protección de las víctimas y también de que estos secuestradores paguen una condena justa? ¿Cree que el estado de emergencia es efectiva? Los estados de emergencia son parte de la política de los gobiernos centrales, no solamente de Perú, sino de varios países, los cuales se dan en circunstancias muy excepcionales
para poder combatir o prevenir actos específicamente de alarma o de riesgo grave para la sociedad. En esos casos, cuando hay situaciones de estado de emergencia, es cuando el Poder Judicial tiene que intervenir con más acuciosidad, con más ponderación, porque el estado de emergencia genera restricciones de ciertas libertades, libertad de reunión, de temas de detenciones, y eso va a conllevar que el Poder Judicial en esos casos tiene que tener mucho cuidado de evaluar si realmente la detención que se dio en un estado de emergencia fue ponderado razonable al motivo por el cual fue tal declaratoria. Y ahí se ve la función tutelar, en este caso de ponderación que tiene que tener el Poder Judicial para, claro, juzgar, declarar culpable a los que realmente cometieron el delito, pero también para tutelar los derechos de todas las personas que hayan sido detenidas en un estado de emergencia. Y también hay que evaluar los protocolos que plantea también el Estado para poder poner estas medidas. Correcto, ahí ya el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema ha establecido ciertos requisitos en los cuales tiene que haber la flagrancia, relacionados a lo que es la inmediación personal y temporal, es decir, que hayan razones suficientes para detener a una persona, y todos esos aspectos tiene que ponderar el juez para que llegar a una justicia, pero una justicia que respete derechos y que no parezca más bien un instrumento de venganza. Muy bien, doctor, gracias por habernos acompañado a través de la señal de Justicia TV. Sin duda, el Poder Judicial a través de estas medidas y penas busca combatir el secuestro, no solamente asegurar la protección de las víctimas, sino también de que estos secuestradores reciban un castigo justo y rápido. Vamos con ustedes a estudios. Gracias, Melody, por el informe. El doctor Rajomed muy bien con los temas de las penas y también las agravantes de este delito, ¿no? Y ahora nos vamos a comentarles algunas estadísticas oficiales. Aquí nos vamos con unas estadísticas sobre el tema de secuestro del Observatorio del Ministerio Público. Son las denuncias, nos referimos a denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público por secuestro, pero aquí hay que hacer una aclaración, una precisión, ¿no? Secuestro no solamente es en el caso de que alguien se lo rapta y se le pide una recompensa, también se considera secuestro todo acto que prive la libertad de una persona. Puede ser horas o minutos, puede ser el caso de alguien le hayan robado, se lo llevan por un par de horas, le vacían las cuentas, ese también configura un tipo de secuestro. En el 2021 se presentaron 2.860 denuncias por secuestro. El año 2022 se elevó esta cifra a 3.398 denuncias por secuestro. El 2023 siguió esa cifra, esa tendencia alcista y se presentaron 4.060 denuncias por secuestro. Hasta junio de este año 2024, la cifra era de 2.756 denuncias por secuestro. La proyección a fines de este año, si la mitad estuvo estas tendencias, significa que podríamos tener alrededor de más de 5.500 denuncias por secuestro. Realmente preocupante estas cifras. Y un detalle adicional es que nos comentaban también que muchas de estas denuncias, si bien es una cifra alta, podría ser mayor, porque mucha gente no denuncia los casos, a veces pueden pasar sin llegar al Ministerio Público o a la Policía Nacional. Y nos vamos ahora a una estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en su último balance de este año, y establece que el año 2023, en porcentaje, las denuncias de secuestro y extorsiones se elevaron en un 0.2%, y el 2024 a 0.3%. Parece una cifra muy baja, pero en términos porcentuales significa un incremento del 50% de casos de denuncias por secuestro. Y en cifras significa 26.000 nuevas víctimas de denuncias por secuestro. Entonces lo que estamos viendo es una tendencia preocupante de incremento de secuestro. Giovanna. Así es importante pues precisar que las autoridades aquí en nuestro país están atendiendo precisamente estos casos, y también es importante precisar que estas imágenes que transmitimos hace unos instantes, que hace unos días cuando llegó también el día de hoy a nuestra redacción, pues nos impactaron y muchos se confundieron, pensaron que había sido en nuestro país. Sin embargo, ya luego de realizarse las investigaciones, pues se tuvo el conocimiento certero, además, que se trataba de imágenes impactantes que habían sucedido en el vecino país del norte. Importante también hacer esta mención. Bien, y hay que continuar con la información. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Douglas Salazar, el hombre acusado de asesinar a su pareja y dormir durante semanas con el cuerpo de su víctima en San Miguel. Melody Sánchez nos amplía.
El Poder Judicial, a través del 21º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Douglas Salazar Castillo, hombre de 57 años de edad, investigado por presuntamente haber asesinado a su pareja para luego dormir con su cadáver durante varios días en su vivienda. El cuerpo fue encontrado envuelto, todo el cuerpo y la cabeza empaquetada como momia, con una frazada de color plomo negro atigrado, la misma que presentaba la cara hinchada, saliendo un olor putrefacto en todo el ambiente. Donde el investigado se señala pues que no supo explicar el hecho. Asimismo, dicha acta se encuentra corroborada pues con la declaración del efectivo policial. La agraviada convivía hace 3 años en el segundo piso de un inmueble en San Miguel. Ahí los policías encontraron un colchón en el suelo, en donde yacía el cuerpo de la mujer. Según la Fiscalía, el investigado respondía a los mensajes por el celular de la agraviada, haciéndose pasar por ella e incluso solicitando dinero. Dándole que no le contestaban las llamadas, solamente le enviaba mensajes pidiéndole dinero para pagar el agua y su almuerzo, para luego indicarle a la supuesta agraviada que no podía hablar. Es donde la persona de Robinson le pide que le envíe una foto, en donde recibe una foto que fue enviada supuestamente por la agraviada, en donde le indicaba que ya estaba cadáver. Igualmente, al finalizar la audiencia, la jueza concedió unos minutos al investigado, quien se declaró inocente, negando los cargos en su contra. Indicó que su conviviente tenía dependencia por el alcohol. Estuvo muy delicada de salud, aún más, doctora, no se podía ni parar. La intenté rehabilitar y no se podía. Llegó al extremo de que cuando yo quise llamar, ella se opuso y me dijo: no, mi amor, no quiero que venga nadie. La magistrada, tras evaluar la situación del investigado, debido a que no cuenta con arraigo laboral ni familiar, decidió declarar fundada la solicitud presentada por la Fiscalía y el investigado permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario. Bueno, ahora tenemos enlace en vivo con Kelly Medina desde la ciudad de Cajamarca. Kelly nos informa sobre las actividades desarrolladas por el presidente del Poder Judicial en esta hermosa ciudad. Vemos que está con mucho frío, Kelly. ¿Cómo bien abrigadita la vemos, sí. Kelly, ¿cómo estás a esta hora de la tarde? Buenas tardes, Giovanna, buenas tardes Armando, estamos aquí desde Cajamarca, como ustedes lo han mencionado, desde muy temprano. El presidente del Poder Judicial ha llegado a este distrito para realizar una agenda de trabajo como primer motivo, ¿no?, de este encuentro también con el presidente de esta Corte Superior de Justicia para tratar temas sobre el servicio de justicia que se brinda en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Él llegó, como les comunicaba, desde muy temprano y luego se dirigió inmediatamente a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca para llevar a cabo el Consejo Ejecutivo descentralizado. Cabe decir, Armando y Giovanna, que aquí en Cajamarca también se encuentra la doctora Elvia Barrios Alvarado, el doctor Bustamante y el doctor Johnny Cáceres Valencia, así como el doctor Carlos Zabaleta Grandes, quienes son integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ellos han tenido una sesión de aproximadamente 2 horas y media, donde se ha discutido pues la agenda que ellos llevan a cabo en el Consejo Ejecutivo. El presidente, como también les comunicaba, se ha entrevistado con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y le espera pues una agenda entre el día de mañana, ya que él estará también pues visitando la construcción de la nueva Casa de la Justicia, una obra realmente grande donde va a albergar muchos servicios judiciales, entre salas de audiencias, también algunos órganos jurisdiccionales, también las oficinas de la Autoridad Nacional de Control Descentralizada. Pero lo importante, Armando y Giovanna, que quería resaltar de esta construcción de más de 10.000 metros cuadrados es que se está pensando en las personas en condición de vulnerabilidad.
todos los accesos, todas las oficinas, todas las salas de audiencia se están haciendo justamente pensando en las personas con discapacidad. Hablamos de diferentes discapacidades, ¿no? Que atraviesa este grupo vulnerable. Y esta construcción justamente se hace pensando en ellos, en este sector, en esta población, que es también la preocupación del Poder Judicial. Él también tendrá una reunión con los jueces laborales. Recordemos que el doctor Javier Arévalo Vela es el primer presidente del Poder Judicial de especialidad laboral y pues tratará algunos temas del servicio de justicia laboral en esta Corte Superior. También estará conversando con los medios de comunicación locales, donde seguramente responderá muchas preguntas de coyuntura y también preguntas sobre el servicio de justicia aquí en Cajamarca, compañeros. Interesante, Kelly, toda la agenda que se realiza desde el primer momento del arribo del doctor Arévalo del Consejo Ejecutivo allí en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Ha llegado integrantes también precisamente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y lo que me sorprende, lo que nos has contado, la amplitud de esta sede judicial de la Casa de la Justicia, 10.000 metros cuadrados aproximadamente, realmente amplia esta sede judicial, donde se albergará pues diferentes servicios que mencionas y sobre todo este acceso a las personas vulnerables, a las personas con discapacidad. Imagino, por lo que nos has contado, pues que estará dotado de rampas, ¿no? Porque hay que decir que hay barreras arquitectónicas que muchas veces pues impedían el acceso a diferentes servicios, pues, pero ahora pues hay un acceso amplio a la justicia. Así es, Giovanna, no solamente rampas, sino también salas de audiencias para personas que no se pueden trasladar para el segundo, ni tercer, ni cuarto piso. Recordemos que el Poder Judicial cuenta con un semáforo para las personas que tienen procesos y son adultas mayores o personas con discapacidad. Este semáforo permite pues alertar al asistente judicial, a la secretaria judicial, al despacho, que el proceso que está llevando es una persona con discapacidad. Entonces, no solamente hace que el proceso tenga un mejor acceso para ellos, sino también que se lleve a cabo en condiciones físicas donde la persona, el litigante, pueda realmente acceder. Por eso es que también hay salas de audiencia en los primeros pisos, servicios higiénicos, Giovanna, también adecuados para las personas pues que son litigantes y tienen alguna discapacidad. Y creo que en estos casos también se va a habilitar, me parece, cámara GS, ambientes adecuados para la policía, amplio, ¿no? Que eso es lo que anuncian. Eso es lo importante también, Armando. Como tú lo has mencionado, la policía también estará en esta Casa de la Justicia en Cajamarca, y esto justamente permite la interoperabilidad y permite pues la rapidez de poder sentenciar un delito justamente en este distrito judicial. Y como tú lo has mencionado, la cámara GESEL tan importante que permite pues poder tener el testimonio lamentablemente de las víctimas, de niños, de niñas atacadas por la violencia. Y en el caso de los módulos, para terminar, Kelly, el encuentro que va a tener mañana es importante porque también se refuerza mucho el trabajo que hacen los módulos laborales, ¿no? Sí, Armando, justamente aquí en Cajamarca es uno de los distritos judiciales donde se va a implementar también un módulo corporativo laboral, ¿no? Contencioso administrativo, que justamente ve estos procesos para las personas adultas mayores, despidos, estas personas pues que litigan por tener una remuneración luego de algún despido, ¿no? Y estos módulos lo que hacen es tener una justicia pronta para ellos. Cajamarca es uno de los distritos judiciales pues donde se va a implementar estos módulos. Nos imaginamos, igualmente mañana les estaremos comunicando que dentro de esta reunión se tocarán pues algunos temas sobre esta próxima implementación, pero sí lo importante es decir, Armando, que el presidente del Poder Judicial junto con el Consejo Ejecutivo se preocupa pues por el servicio de justicia que se brinda no solamente aquí en Cajamarca, sino en los diferentes distritos judiciales en diferentes especialidades, no solo penal, sino también laboral. Claro está, Kelly, así lo seguimos informando. Pero ahora cuéntanos cómo está el clima
Kelly, te vemos abrigadita, parece que está lloviendo, sí, ¿no? Tu cámara muestra un excelente ángulo de la ciudad y nosotros aquí pues podemos apreciarlo muy claramente. ¿Está haciendo mucho frío? Sí, bueno, sí, compañeros, Cajamarca nos recibió con un sol impresionante, un clima hermoso, pero ya por las nochecitas sí hace un poquito de frío. Hace algún ratito nada más, antes de salir con ustedes en vivo, estaba lloviendo mucho, pero ha parado. En este momento sí ha parado un poquito la lluvia, pero aquí con Brian nada nos detiene para poder informarle a todo nuestro público de Justicia TV sobre las actividades oficiales que cumple pues el presidente del Poder Judicial aquí en Cajamarca. Como siempre, por supuesto, un saludito a nuestro compañero Brian Ábalos, él siempre atento en la cámara, ¿no es cierto? Un buen equipo, por supuesto, contigo a la cabeza, Kelly Medina, y también hemos visto que el presidente del Poder Judicial ha recibido los honores correspondientes al llegar, ¿no es cierto?, como la autoridad precisamente del Poder Judicial. Veíamos pues que ha sido recibido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como bien lo mencionaba nuestra compañera. Así es. Kelly, bueno, nos estaremos informando el día de mañana también sobre todas las actividades que son muy importantes y muy esperadas de esta obra en Cajamarca. Esperemos que mañana que nos encontramos contigo anoche no haga tanto frío, porque me dicen que ahorita en Cajamarca los pajaritos ya no cantan, sino tosen de frente porque están con el frío fuerte. Así que mañana, y cuando regresen nos traes queso, esperamos queso. Gracias compañeros, y gracias también a todos los televidentes de Justicia TV que están conectados en este momento con nosotros. Y por supuesto un saludo también a nuestra gerenta de comunicación, Raquel Palomino, que está liderando todo este equipo de comunicación y de difusión desde el norte de nuestro país. Perfecto, nos vamos a un pequeño corte, nos vemos, Kelly, y regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias y a continuación nuestra secuencia Supremos del Bicentenario. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, hoy está con nosotros la jueza suprema titular, Emilia Bustamante Ollaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por estar en nuestros estudios. Usted es una magistrada de larga data, ¿no es cierto? Y en realidad para todos los justiciables se pregunta seguramente en sus viviendas qué tan difícil es acceder a la justicia. Cuéntenos desde su perspectiva cómo ve esta situación. Muchas gracias por la invitación a este programa de Justicia TV. Gracias, Giovanna Argandoña, y muchas gracias, mi querido amigo Armando Ábalos. Bueno, a veces por la idea de las actuaciones de algunos jueces o fiscales que tienen autoridad en casos emblemáticos o digamos de cierto impacto social o político o económico, la comunidad, la sociedad tiene una idea fijada de lo que es un juez o un fiscal, ¿no? Y no tiene siempre una buena idea positiva, sino más bien tiene una idea siempre de abuso, de dominio, de malas actitudes, malas prácticas, ¿no? Y bueno, digamos nosotros, yo particularmente, puedo hablar a título personal, no participo y más bien siento a veces vergüenza ajena de algunos escándalos o cuestionamientos al desempeño de algunos jueces o juezas. Pero yo agradezco esta oportunidad porque nos permite poder compartir con ustedes y con el público que pueda ver Justicia TV, aunque alguno ponga carita de enojado en el emoji o diga si será cierto lo que dice esta señora, pero realmente yo puedo dar testimonio de que somos muchos jueces y juezas en todo el Perú, que siempre estamos comprometidos y trabajando por resolver cada caso judicial que llega a nuestras manos, por dar una respuesta de acuerdo a derecho, que sea objetiva,
no hago tampoco ligero sin estudiar bien el expediente, sino tratando siempre de resolver los expedientes. Una respuesta común de muchos es que los jueces no vamos a resolver dando la razón a todos. ¿Por qué? Porque somos un poder del Estado que tenemos una función muy noble, muy elevada, de resolver a favor de alguien, ya sea el demandante o el demandado que se presentan al proceso. Y cada uno tiene un interés. Si estábamos hablando del demandante que quiere cobrar un adeudo y el demandado que está tratando de no cumplir con ese adeudo, pues cada uno quiere una postura y quiere plantear al Tribunal Judicial su defensa jurídica de qué es lo que uno debe darle la razón. Y el que va a perder en este proceso va a decir, bueno, perdí, pero en muchas ocasiones se crea todo un estigma de que se perdió porque se habló con tal persona, porque se negoció con tal persona. Sin embargo, no puede ser la regla. Eso es lo que Giovanna. se dice. Sin embargo, también hay que decir que hay ciudadanos de a pie que han ganado estas batallas judiciales a empresas, por ejemplo, y eso no se suele decir. Sin embargo, existe y hay que señalar ese tipo de casos, ¿no es cierto, magistrada? Claro, imagínate, yo recuerdo una anécdota muy bonita que conversaba antes con ustedes del programa. En algunas ocasiones, cuando yo fui jueza superior y veíamos los casos de los amparos pensionarios, ¿no? Los amparos pensionarios no terminan con la sentencia, porque después viene el proceso de ejecución de la sentencia para que le paguen la pensión, los devengados y los intereses accesorios que pide un pensionista, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades yo recuerdo haber atendido, cuando todavía la presencialidad nos permitía ello, atendí a un abogado que se acercó a mi despacho ya cuando lo registraron en el ingreso y tenía más bien, a diferencia de otros que tienen una cara de desconfianza, más bien tenía todo lo contrario, venía complacido a poder ser atendido por la jueza que por coincidencia yo había sido ponente cuando habíamos confirmado su sentencia en segunda instancia. Y me acuerdo esa expresión, ¿no? O sea, eso me revela también de que hay personas que sienten que el Poder Judicial les permite un reconocimiento judicial a sus pretensiones, ¿no? Y creo que eso es importante. Otra vez me acuerdo, Armando, y esto era cuando yo trabajaba en la Corte de Lima. Ahí teníamos en el edificio Alzamora Valdés, que es un edificio de 20 pisos en Abancay con Nicolás de Piérola. Antes teníamos una agencia del Banco de la Nación en el primer piso. Y bueno, yo recuerdo que una oportunidad un trabajador de mi sala subió corriendo con un volante que estaban hablando sobre mi nombre, ¿ya? Y era simpático porque era un abogado que había reproducido, ¿no? En 2 páginas, en forma comprimida, la sentencia de la sala donde yo había por coincidencia sido ponente y habíamos declarado fundado un amparo para que se reponga un trabajador del Banco de la Nación. Y lo repartía como volante. Lo repartía como propaganda, ¿no? Y me trajeron a mí el volante y dijeron, mire, doctora Bustamante, acá sale su nombre, sale la resolución del colegiado, y todo era porque el abogado seguramente había patrocinado este caso que había ganado y quería pues que la gente que acude a la Corte de Lima o a alguien que buscaba un abogado pudiera contratarlo, ¿no? Entonces, estas anécdotas que nos reflejan, Armando y Giovanna. Sí, pues. De que no todo es negativo, no todo es cuestionable. Hay acciones que son, creo yo, las que no se ven, lo que no es marquetero, ¿no? Y usted ha trabajado mucho en el tema de, por ejemplo, los procesos civiles, el tema de paternidad, el tema de los hijos, que a veces ven esos procesos tan engorrosos y tan tristes, porque a veces los valores se pierden, ¿no? Y que a veces creo que la presencia de un juez y que sea equitativo es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Ahora, el tema de familia, el tema de violencia familiar, en la actualidad pues es una carga fuerte que tienen los juzgados de familia en todo nuestro país, ¿no? Yo recuerdo incluso haber participado cuando todavía era juez superior en Lima, antes de que surja la inmovilización de la pandemia, estuve un periodo cortito en sala de vacaciones de familia y vimos las audiencias de apelación y realmente llamaba la atención, inclusive casos en los cuales todo se quiere llevar a medidas de protección. O sea, hay divergencias en la familia y en lugar de ponernos a conversar, buscar una solución, porque los problemas de familia no son problemas irreconciliables, ¿no?
y entonces se veía casos de familias en las cuales disputaban un poco más el espacio de la casa, ¿no? Yo recuerdo haber visto un caso de violencia familiar, Armando, Giovanna, en el cual, sin mentirte, habían más de 30 medidas de protección de un familiar con el otro. Y qué triste, ¿no? Qué triste, doctora, porque eso refleja, no sé, valores, ¿no? Claro, un tema de valores, un tema también de que siempre se recurre al mismo punto o hay un común denominador que por lo general es el tema de la herencia, el tema de que luego de fallecer el madre o la padre, pues los hermanos se desconocen como tales y lamentablemente pues llegan a una especie de batalla. Lamentablemente los casos así abundan, usted debe haber visto varios en su haber. Mira, yo he visto inclusive comentarios de jueces que escriben en columnas de opinión diversas y que señalan que desde su perspectiva ahora todo se quiere cuestionar, todo se quiere judicializar, todo el mundo quiere denunciar por cualquier cosa y de cualquier cosa, y en familia mucho más sensible, porque en ese caso que yo recuerdo de más de 30 medidas de protección, cada uno tenía sus solicitudes de medidas de protección y la realidad era que todos los hijos vivían con el padre que era viudo y tenían, cada uno se habían, digamos, ubicado en una habitación, había una escalera común, una casa con 2 pisos. Y digamos, la medida de distanciamiento. ¿Cómo hacer una medida de distanciamiento de 500 metros cuando en la casa en común hay que compartir y hay que subir la escalera? Claro. Y los servicios comunes son los servicios sanitarios. Imagínense, ya vivir en esa casa no es agradable. Es difícil, doctora, fallar en ese tipo de casos. Claro que sí, pero lo importante era, y yo quisiera destacar, que los jueces de familia, muchos jueces de familia se toman el compromiso más allá del expediente. Porque en esa oportunidad yo recuerdo que los vocales de familia que estaban en la Corte de Lima, a los abogados que estaban ahí informando, inclusive voltearon la mirada y les dijeron, ¿no? Señores abogados, ustedes son abogados del derecho de familia. No están viendo temas patrimoniales, no temas penales. Claro, muy diferente, una mirada diferente. Claro, usted está trabajando, usted está asesorando a uno de los hermanos, usted está asesorando al otro de los hermanos. Hay problemas ahí en la casa. Además de llevar esto a un proceso judicial, ustedes como abogados de familia deben propiciar una conciliación. Por supuesto. Entonces ahí hay un tema. A veces también se voltea todo al Poder Judicial, pero también los abogados de familia, ¿dónde están? ¿Cómo están actuando? Doctor, ¿y la conciliación cómo estamos? Es algo que falta trabajar también. Falta trabajar la conciliación. Los colegios de abogados falta que también pongan de su parte, porque este tema de familia ahora que se ha acentuado mucho más. Lamentablemente decimos la pandemia, y fíjate, Giovanna y Armando, la pandemia fue el 2020, y parece como si fuera ayer que seguimos con los problemas familiares, con los problemas psicológicos, con la alta litigiosidad. Ahora, ha habido precisamente muchos divorcios, dicen que en la pandemia. Sin embargo, ¿cómo va este tema en los juzgados, doctora? Bueno, yo puedo señalar de nuestra propia experiencia en lo que se refiere a la Sala Civil Transitoria, que es una sala de descarga que se ha creado en 2013, y que está abocada en producir y sacar expedientes en casaciones civiles, y que estamos trabajando. Inclusive ahorita he pedido un poco de permiso un rato para poder venir a esta interesante entrevista. Gracias, doctora. Puedo comentarles de que nosotros en la Sala Civil Transitoria que preside el doctor Carlos Arias hemos adoptado un criterio jurisprudencial que ante un divorcio en el cual uno de la pareja pide el divorcio por separación de hecho, porque la ley establece que una causal de divorcio es la separación de hecho mínima de 2 años o 4 años cuando hay menores de edad, ¿no? Pero hay casos que hay una fractura en el matrimonio, en la familia, y bueno, pues alguno de ellos abandona el hogar conyugal, o en todo caso se divide la casa y uno se queda en una parte de la casa, otro se queda en otra parte de la casa, cada uno hace su vida, y hay una larga separación. Entonces, esto puede ser un motivo de un divorcio, poner fin al vínculo matrimonial y cada uno desarrollar sus vidas, ¿no? O formalizar sus uniones también, si es que ya han formado parejas. Entonces, por un lado vemos casos en los cuales uno plantea el divorcio porque ya hay mucho tiempo que están separados y la ley permite el divorcio por separación de hecho. Ok, separación de hecho de 2 años. ¿Y qué pasa cuando esto no se da?
Pero ahí, antes de responderte este detalle, por ejemplo, para ver la jurisprudencia que nosotros hemos dictado, una persona demanda divorcio por separación de hecho y la otra persona reconviene, que es el derecho de contestar y de contrademandar. ¿Ya? La reconvención es interesante porque le posibilita a la otra parte decir no solamente que está de desacuerdo con la demanda, sino que además reconviene. Entonces, el caso que vimos, Giovanna, era un señor que pedía divorcio por separación de hecho y la señora que al momento de contestar, más bien ella reconvino y dijo, no quiero un divorcio por separación de hecho como me plantea el señor, mi esposo, sino lo que yo reconvengo es que sea divorcio por causal de adulterio. ¿Por qué? Porque él ha tenido un hijo. Pero se da el caso de que justamente el hijo que tuvo el señor no fue el motivo de la ruptura matrimonial, sino que el hijo nació ya luego de esos años de separación que tuvieron los esposos y de lo cual inclusive quedó constancia de la denuncia policial en la cual se retiraba el esposo. Entonces ella quiere ahora, digamos, atizar la diferencia, atizar el litigio para que sea por causal, lo cual significa pues también una correspondiente sanción por cónyuge perjudicado. ¿Una indemnización? O una indemnización. Entonces, esa situación viene comúnmente en casaciones. Cada caso que se presente. ¿No? Así es. Entonces el ponente, que era el doctor Carlos Arias, cuando tocó el tema, él dijo, bueno, pues, doctores, doctoras, acá estamos en un problema de común divorcio. Uno que quiere utilizar la causal de separación de hecho, que es una manifestación del divorcio que le llaman divorcio solución. Divorcio remedio sin mayor dificultad probatoria, más que el tiempo. Un trámite más célere, digamos. Más célere y objetivo. Mientras que el divorcio sanción es el de probanza de causales. Si yo digo que ha habido violencia, probanza de la violencia. Claro, si más, digo que ha habido adulterio, hay dilación, digamos. Hay dilación, hay prueba. Es difícil de cuadrar, ¿no? Y es también difícil porque también es imputar en una causal de divorcio o sanción de que uno de ellos es el culpable de ese divorcio. ¿No? Entonces nos puso en la mesa de debate. Acá en común el tema es el divorcio por causal de remedio, como plantea el demandante, o por causal sanción por adulterio. Pero acá, tanto ella como él, conforme en el proceso de que han estado separados muchos años. O sea, al margen de eso, ya han estado separados. Ya han estado separados. Entonces, dijimos, ya el solo hecho de ir a un proceso judicial de divorcio ya implica toda una carga emotiva, económica, psicológica. Entonces, ya que viene ahora este proceso, dejemos tal como está el pronunciamiento que declaró fundado el divorcio por separación de hecho. Ya no nos pronunciemos, porque había que pronunciarse. Estando que ya está declarado por la constatación, como tú dices, más rápida, más objetiva, ya, ¿para qué vamos a entrar a ver ahora la reconvención? Acá pongamos punto final a este proceso. Porque al final de cuentas, ya la idea es que ya debe terminar este litigio. Y digamos, para las personas que de repente pueden estar viendo el programa, si están atravesando una situación parecida, ¿no? ¿Dónde acudir? Digamos, y todavía no se resuelve, ¿no? Porque ahora, digamos, estamos hablando de un sistema más célere, que de repente comunique más asertivamente a las personas, a la población. Claro. Mira, Giovanna, nosotros en el Poder Judicial, en estos últimos años hemos acelerado y hemos implementado diversos mecanismos. Uno es el juez te escucha, que tú puedes escribir y puedes pedir una cita. El problema está que es tanta la demanda que a veces dicen, en la misma Face yo lo he leído, ¿no? Porque tampoco no soy una jueza pues ajena a nuestra realidad y nuestras demandas. E inclusive ahora voy a ver qué comentarios hacen sobre esta entrevista nuestros comentaristas y espero que sea positivo. Espero que sea positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado tenemos el acceso a la cita para ver e impulsar. Aún cuando no tengan respuesta, tengan la seguridad los litigantes que siempre tiene el personal que tomar nota
y saber qué expedientes son los que están solicitando que se resuelva. O sea, así no le den respuesta, sí, tal cosa, le vamos a responder, ya se está tomando nota, se está siguiendo. ¿Por qué? Porque el litigante no sabe, ¿no? A veces ponen en las redes, ¿para qué ponen juez escucha si nadie me revisa, nadie me escribe? Son terribles ustedes, ¿no? Yo lo he leído por si acaso. Pero ¿qué sucede? Control interno pide mensualmente un reporte de cuántas jueces escuchas se han atendido. Entonces hay un control atrás de que el personal tiene que estar viendo qué pedido de atención hay. Entonces ahí eso es un buen acicate. Otro mecanismo para impulsar y saber qué está pasando en nuestro expediente son las oficinas del MAU, el módulo de atención al usuario, que está en todas las cortes. Yo tuve oportunidad de estar en agosto en la ceremonia de aniversario de la Corte Superior de Justicia de Tacna, y una de las cosas que me encantó fue, y yo visité la sede, ver la oficina del MAU ahí a la entrada. Sí, no, entonces el litigante lo que tiene que hacer es entrar a la sede. ¿Dónde está el MAU? MAU. Solamente decir MAU. Nada más. ¿Y luego qué hacer, doctora? Para que explique claramente la ruta. Acercarse al MAU y señalar ahí a los que le van a recepcionar, quiero registrar justamente cómo está mi trámite. Quiero que ustedes dejen registrado que he venido acá. Pues módulo de atención al usuario. Y esa experiencia ha sido bien recibida, ¿no, doctora? Armando, ¿quién es el usuario? El público. ¿Quién es el usuario? Todo aquel que viene al Poder Judicial para hacer sus trámites. Claro. Algunos dirán, no, pero no me atienden. Pero si no lo usamos, ¿cómo podemos tener esa impresión? Doctora, y el MAU ha recibido elogios internacionales, eso es importante también. Claro, claro que sí. Sé por las notas de prensa que ustedes también publican acá en la página web, de que inclusive han venido, creo que de Panamá, para ver cómo es el MAU. Y yo les diré que yo que estaba yendo de magistrada, invitada a una ceremonia, miré el ambiente de la Corte Superior de Tacna, un edificio bien bonito, y veo a la derecha de la entrada, ahí, a la izquierda, entrando el usuario, a la izquierda está MAU. Y entonces, ¿por qué? No solamente porque sea MAU, sino porque ha sido una actividad impulsada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que siempre se ubiquen estas oficinas a la entrada o lo más visible para que haya una atención al usuario. Mensaje a la ciudadanía y lo que también a usted veo que le apasiona al ser magistrado, me imagino de chicas que habías soñado ser juez. Muchas gracias, Armando. No pensé que lleguemos a terminar. Sí, pasa el pero tiempo, hay cosas que comentar, ahí quedan anécdotas. Yo les comentaba que tengo el caso de un soldado que se quedó, murió en la época de los conflictos que teníamos antes con el Ecuador. Qué bueno, porque en realidad son historias y son casos que usted como magistrada pues los tiene en la mente, y qué bueno que nos lo comparta, doctora. Yo les comento que esto es algo que lo tengo como un recuerdo vívido, porque justamente nosotros teníamos que resolver un amparo en el cual los padres de un soldado pedían justamente que se acelere, que les den el trámite de la pensión de orfandad. Porque los soldados generalmente son muchachos peruanos jóvenes que van al servicio militar a los 16, 17 años, ¿no? En ese momento todavía no tienen, en muchos casos, familia. Y bueno, este caso nos movió mucho en la Corte de Lima. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Falleció el joven en acto de servicio y del relato que había de la demanda de los documentos, los padres, había fallecido en la selva, acá, en la selva, límite con Ecuador. Los padres habían estado yendo como un recorrido, cuartel por cuartel, por cuartel, para saber en qué circunstancias se había muerto su hijo, para ver qué derechos tenían ellos como progenitores, ¿no? Y bueno, eso da mucho que pensar, ¿no? El abandono, la falta de orientación. De la indiferencia, además, ¿no es cierto? Murió por su patria y no sirven a la patria y lamentablemente el sistema ejecutivo no responde, no vela por nuestros héroes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba? Que de acuerdo a los trámites, usualmente lo que hay que hacer primero es constatar en qué murió. Y luego que murió, la institución del Ejército, la Marina o la FAP, debe emitir su resolución, primero de muerte en acto de servicio, después otra resolución y darle su pensión correspondiente, a la familia, a los padres, a la esposa, al cónyuge, al conviviente, ¿no?
Entonces, en este caso, solamente había un documento que reconocía que había muerto el soldado en acto de servicio, pero un documento, no era una resolución administrativa formal. Nosotros debatimos el tema y el amparo te permite una tutela a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales a la pensión. ¿Qué hicimos? Dispusimos que en este caso la fuerza militar, el ejército peruano, el Ministerio de Defensa, expida una resolución otorgando la pensión de orfandad a los padres. Qué bueno. ¿Y qué Pero, tal? ¿saben qué? Era triste, acogedor. Pero a la vez qué satisfacción estremecía para nuestro colegiado, pero a la vez no estamos tampoco haciendo un prevaricato ni nada, estamos haciendo una tutela, porque imagínense, después de estar tantos años atrás, de saber en qué circunstancias fallece el soldado, y fue en acto de servicio, y no se expedían las resoluciones que correspondían, el amparo era el medio por el cual se le podía dar una respuesta. Y qué bueno, porque eso habla también de una justicia con rostro humano, de empatizar, ¿no es cierto?, con el justiciable, con la persona que demanda y que busca precisamente tanto tiempo encontrar ese asidero justo, ¿no? Sí, yo les digo, esa es una muestra de diversas que uno va viendo en el quehacer diario y que uno va resolviendo, y claro, algunos nos marcan el alma. Sí. En este, por ejemplo, para mí es inolvidable, ¿no? Entonces, habría más oportunidades para poder comentarles y decirles. Es lo que te dice, valió la pena, ¿no, doctora? Valió la pena. Todo este sacrificio que a veces uno hace de apartarse de la familia, de inclusive de los amigos ir perdiéndolos en el camino. Amigos míos, si por ahí los veo, un saludo. Ver también los amigos que van falleciendo, ¿no? Y van dejando este mundo y uno a veces no pudo ni tomarse una taza de café, ¿no? Y se van perdiendo oportunidades. Pero compensa mucho la satisfacción de hacer bueno nuestro trabajo. Yo al menos puedo decir satisfacción completa. Y no solamente mía, Giovanna, Armando. Ustedes ya están acá tiempo en nuestro Poder Judicial y pueden ir viendo, ¿no? De que no es solamente palabras bonitas que estoy hablando en este momento, sino que es una constatación de que sí habemos buenos jueces y buenas juezas. Por supuesto, y nosotros somos testigos de eso, doctora. Por supuesto, es un placer haber conversado con usted, un orgullo trabajar y comunicar desde aquí, desde Palacio de Justicia. Por supuesto, la institución no se mancha, ¿no es cierto? Así es. Efectivamente, muy amable su participación, y seguramente va a haber oportunidad para hablar de otros temas más adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, siempre cuando me invite, yo encantadísima de venir a Justicia TV. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, ha sido la jueza suprema titular Emilia Bustamante Ollague. Volvemos con más información. A lo último del programa, el titular de la Corte Superior de Ica, Omar Albujar, develó placas conmemorativas por la implementación del expediente judicial electrónico en la especialidad laboral en Nazca. Veamos. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, señor Osmar Albujar de la Roca, realizó la develación de 2 placas recordatorias con motivo de la implementación del expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica en la especialidad laboral Nueva Ley Procesal del Trabajo, en los órganos jurisdiccionales de Paz Letrado y de Trabajo de la sede judicial de Nazca. La primera placa la develó junto al magistrado Jesús Miguelín Salinas Rosado, juez del Juzgado de Trabajo de Nazca, en la sede de la calle Lima, número 187, y junto a la doctora Iris Maritza Anchante Yataco, jueza superior provisional de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nazca, develó la segunda placa recordatoria en la sede central, ubicada en la calle Arica, número 195, acompañados de magistrados y trabajadores jurisdiccionales y administrativos.
Cabe señalar que dicha implementación se dispuso mediante Resolución Administrativa número 212/2024, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el fin de facilitar el acceso a la justicia de las partes procesales en forma transparente, segura y célere. Bien, hemos tenido un programa cargado de información. Mañana continuaremos, por supuesto, con más. Se nos acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados. Además por las redes del Poder Judicial. Ahora nos vamos con una imagen del ombligo del mundo, Cusco, hermoso lugar.